Así que vamos a dar inicio a la palabra en esta mañana. Lo voy a invitar que vaya al el segundo libro de Crónicas. Creo que ahí está otro versículo, ¿verdad? Amén. Libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas, hermano. Capítulo 7. Busca el 7. Y me da un fuerte amén cuando lo tengan. 7:14. ¿Lo tiene? Voy a esperar a que llegue, hermano. ¿Todos lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Rey de Gloria, porque, Señor, me permites una vez más, Señor, estar, Señor, delante de este pueblo que tú has lavado, que tú has comprado a precio de sangre. Padre, gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de los que están, de los amigos, Señor, que hoy están en esta mañana aquí acompañándonos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te ruego, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor, que nos enseñes por medio de tu palabra, Señor, nos enseñes, Padre, que esta palabra sea de vida, Señor, para nuestro ser, Padre, que nosotros podamos ser alimentados por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido que nos des, Señor, la sabiduría, Padre, el entendimiento, Padre, para poder digerir esta palabra, poder, Señor, saborear esta palabra y poder entender esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Entonces, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Gloria a Dios. Sabe, hermano, que aquí, hermanos, en este versículo, Dios demanda 4 cosas. Si usted lo lee o lo quiere volver a leer y le ponemos atención, dice, son 4 cosas las que Dios demanda en este pequeño versículo. Permanecer en la oración, el tema de hoy. Sabe que es un tema tan sencillo, hermanos, pero poderoso. Porque por medio de la oración, hermanos, es como nosotros vencemos. Entonces, en este versículo, Dios demanda 4 cosas. Dice: la humillación, la oración, buscar su rostro y una conversión de sus malos caminos a una vida en Cristo. Amén. Una vida en Cristo. Y entonces dice: y Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestras tierras. Entonces, hermano, cuando las 4 condiciones de Dios se hayan cumplido, entonces llegará el avivamiento, la restauración. Entonces Dios estará, dice, atento a la oración. Entonces, no quiere decir que Dios no escuche la oración de todos. Dios escucha la oración, pero una cosa es que el Señor atienda la oración. Porque Él puede oír, hermanos, toda la oración. ¿Se acuerda cuando Él llegó? Satanás llegó y fue y se presentó delante de Dios, ¿verdad? Y le dijo: ¿no has visto a Job, el justo? Entonces, hermanos, podemos ver que Él escucha la oración. Él escucha todo lo que el ser humano, todo el que clama, el que grita en las calles, en la iglesia y todo. Pero una cosa es que Él escuche y otra cosa es que Él responda a las oraciones. Él demanda 4 cosas en este libro que hay que cumplir, hermanos, antes de que las oraciones sean respondidas. A veces decimos nosotros: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no nos escuchas? ¿Por qué? Dice: escudriñar nuestras vidas y vuelva a las sendas antiguas, dice en Jeremías, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es que Dios esté olvidando, no esté prestando atención. Sí está llegando a la oración, pero Él demanda 4 cosas. Dice: si mi pueblo se humillare. Primero, humillación delante de Dios.
oración, dice, y si oraren, entonces Él oirá. Y dice, y la humillación y buscar en su rostro, o sea, se necesita una búsqueda de Dios constante, buscar su rostro. Y si se convirtieren de sus malos caminos, dice, a Jehová. Entonces es necesario convertirnos a Jehová. Entonces vea, el verso 15 dice, ahora, ahí mismo de Segunda de Crónicas 7:15, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces los ojos de Jehová estarán atentos y sus oídos a la oración de todo aquel que invoque su nombre. Entonces, hermanos, ¿sabe que aquí la Biblia está hablando de la construcción del templo? Más atrás podemos ver, hermanos, en el 11, la construcción del templo que construyó Salomón. Entonces, por eso él dice, y estaré atento en este lugar. Se está refiriendo pues a la iglesia, que Él estará atento. Pero nosotros, hermanos, conocemos que Dios no nos escucha solamente dentro de estas cuatro paredes. El Señor escucha donde quiera que usted esté, donde quiera que vayamos. Él está escuchando la oración, hermanos. Entonces Él está hablando de un templo que es usted y que soy yo. Allá en el libro de Corintios, de 1 Corintios 6, 19, 20, no sé qué, ¿alguien lo puede buscar y leerlo? Segunda de Corintios, 6:20, 6:19, lo tengo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que el cuerpo y el espíritu son de Dios, hermano. Esto no nos pertenece a nosotros. Entonces por eso Él está diciendo que Él tendrá atentos sus oídos a la oración de quién, hermano, de la iglesia, del pueblo de Dios, de usted y de mí. Él va a estar atento a la oración suya. Entonces, hermanos, Dios estará atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Dice, oiga bien, dice, yo te responderé. Él no está diciendo, ¿sabes qué? Clama a mí. Porque un clamor, hermanos, es que se oiga un clamor al Señor. Fíjese que a veces no es necesario, no les digo que usted tiene que gritar para que el Señor escuche. De ninguna manera, hermanos. El Señor puede escuchar una oración, pero que sea de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, porque, hermanos, entonces Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hermano, es necesario clamar. Dios perdonará y restaurará y limpiará, hermanos, todo nuestro ser, y con su favor traerá paz, traerá gozo a nuestras vidas. Hermanos, entonces recibiremos ese gozo, porque dice la palabra de Dios que entonces Él sanará nuestra tierra. ¿Qué quiere decir con sanar, hermanos? Quiere decir que entonces hay alguna herida o hay algo en nuestros corazones y Él es el que venda nuestras heridas. Él es el que venda nuestros corazones y Él es el que sana aquel desprecio, aquel divorcio, y qué sé yo, hermanos, por lo que usted y yo hemos atravesado, pero el Señor sí lo conoce y Él es el único que puede sanar. Él sanará nuestra tierra. Él sanará nuestro ser, Él sanará nuestras vidas, amén. Entonces, hermanos, podemos ver allá en el libro de Jonás. Quiero que vayamos al libro de Jonás. Al libro de Jonás, hermanos. Como le digo, le decía, es un tema, si lo podemos ver, hermanos, bastante básico, bastante sencillo. Es algo que usted y yo ya deberíamos de saber. ¿Cómo nosotros podemos vencer al enemigo? ¿Cómo podemos vencer nosotros en las situaciones que se nos presentan en la vida, hermanos? Son cosas básicas, pero el Señor nunca se va a equivocar en su palabra, hermanos. Su palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo.
Amén. Entonces podemos ver ahí en el libro de Jonás, capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Lo tiene? Jonás 2, 1 al 4. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Hermanos, muchos conocemos esta historia, la historia de Jonás, que el Señor lo mandó a Nínive. Él desobedeció, él no quiso ir, él se fue. Entonces, hermanos, se presentó ¿cómo se dice? Una turbulación dentro del mar. Entonces dijeron, bueno, vamos a tirar a Jonás. Entonces usted sabe la historia mejor que yo. Entonces, hermanos, Jonás estuvo dentro de ese pez 3 días y 3 noches. Entonces, en el vientre del pez. Y Jonás, desde su angustia, clamó a Jehová. Desde su angustia dentro de aquel pez, hermanos. Entonces Jonás se encontraba en graves problemas por la desobediencia a Dios. Entonces, hermanos, él se encontraba en ese grave problema, pero sí sabía, porque dice la Biblia, y lo leímos en el 1, dice, clamó a su Dios. Él sabía, hermanos, quién era su Dios. Usted y yo sabemos quién es Dios. Conocemos a Dios. Hemos visto sus maravillas. Hemos visto su poder. Pero a veces se nos olvida. Entonces llegamos a veces a una situación complicada, hermanos. Pero como Jonás estaba en una situación muy complicada, hermano. Se imagina lo que él dice. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, del agua. Imagínense qué agua donde lo aventaron, hermanos. Solo con saber de que lo van a aventar a uno al mar, imagínense qué gran espanto. Pero el Dios, hermanos, tenía preparado ese pez. Y entonces Jonás estuvo dentro de ese pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Entonces él, hermanos, clama y dice: Jehová, clamaré a mi Dios. Se acordó, hermanos, quién en realidad lo había mandado. Era Dios. O sea que él estaba pasando todo eso por desobediencia. Entonces vemos el verso 6 y 7, dice: descendí, ahí mismo de Jonás 2, 6 al 7, dice: descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo monte. O sea, Jonás, hermanos, se consideraba prácticamente un hombre muerto. Un hombre bajo la sepultura se consideraba Jonás, hermanos. Porque él dice: me echaste, la tierra me echó todos sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida desde la sepultura, oh Jehová. Entonces, hermanos, él se consideraba una persona muerta. Prácticamente medio muerto estaba él. Si lo podemos ver así, hermanos, él prácticamente estaba medio muerto adentro de aquel pez cuando él clamó. Él en su angustia se acordó y dijo: clamaré al único que me puede salvar. Porque esa es la oración, hermanos. Entonces quiero llevarlo a muchos versículos que podamos ver entonces, hermanos, qué es la oración. Entonces que podamos entender realmente el poder de la oración. El poder de la oración, hermanos. O sea, entonces, pero ahí mismo se acordó Jonás: solamente tú, Jehová, me puedes salvar. Entonces, en los momentos más difíciles, hermanos, nosotros debemos saber a quién clamar. Entonces, hermanos, nosotros, fíjese, nosotros no sabemos a quién clamar. Sabemos a quién acudir.
Sabemos, hermanos, pero hay una cosa. Nosotros como cristianos, hermanos, sabemos a quién acudir. Sabemos quién es el que nos puede ayudar, quién es el que nos puede salvar. Entonces, pero hay una cosa, hermanos. Cuando nosotros como cristianos oramos, debemos creer que nuestra oración, hermanos, realmente está llegando hasta la misma presencia de Dios. Saber, hermanos, que Él, hermanos, nos está escuchando. Pero usted y yo como cristianos debemos de saber que Él no está en la mente, le está escuchando, hermano. Usted y yo debemos estar convencidos como Jonás que realmente Él nos va a responder. Que Él realmente va a responder a esa oración que usted está haciendo, la oración que yo estoy haciendo. Nosotros debemos de saber que esa oración está llegando hasta el trono de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allá, hermanos, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. O sea que nosotros debemos de mantener una vida firme delante de Dios para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Para que Jehová realmente nos socorra, hermanos, así como lo hizo con Jonás. Y vamos a ver más adelante, hermanos, vamos a ver aquí que qué es, o sea que en sí, hermanos, lo que quiero que hoy entendamos es qué realmente es la oración y qué es cómo es que entonces la oración funciona y cómo es que nosotros podemos recibir, hermanos, lo que realmente estamos clamando. Cómo conocer que realmente Dios nos va a responder o cómo sabemos que Dios nos está respondiendo. Entonces, hermanos, ¿sabe que la oración es una arma muy poderosa? Una arma muy poderosa es la oración. ¿Sabe que la oración es muy, muy poderosa, hermanos? Más que un misil. Más que un misil. Si nosotros creemos realmente en la palabra de Dios, hermanos, la oración es más poderosa que un misil. Es poderosa porque si usted clama, si usted ora y si Dios escucha y si Dios quiere, lo para. Simple y sencillo. ¿O es algo imposible para el Señor? Para el Señor no es nada imposible. Entonces, hermanos, ¿qué es más fuerte? ¿Dios, las armas o la oración? Entonces la oración de nosotros, hermanos, dice allá en Primera de Reyes, dice que cuando Elías oró, cesó la lluvia. ¿Por qué cesó la lluvia? Por la oración de Elías. ¿Qué pasa a veces, hermanos? Es de que nosotros no creemos en el poder de realmente que ejerce nuestro Dios. A veces nosotros vemos solo la capacidad de nosotros. Pero, hermanos, no es con nuestras fuerzas. Es con la fuerza de Dios. Es con el poder de Dios. Entonces, si nosotros creemos y activamos esa fe en nuestra oración, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. Dice que Elías oró. Oró, hermanos. Vamos aquí a Santiago. Oró, hermanos, y él paró la lluvia. Después Elías volvió a orar y volvió a descender la lluvia. Entonces, veamos aquí en Santiago. Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago 5, 15 al 17. ¿Lo tiene? Ok, dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre semejante a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Dice, Elías era semejante a pasiones como las nuestras. Elías era una persona pues común y corriente como usted. No más que era un hombre que realmente le había creído a Dios. Pero él no era un hombre fuera de lo normal.
Él era un hombre como usted y como yo, simplemente con una creencia, con una fe que él decía, esto se va a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y así era. Entonces, hermanos, es de que nosotros en nuestra oración debemos de activar nuestra fe. En nuestras oraciones, dice la Biblia, lo que vamos a leer, que oremos. Si hay enfermo, oremos por los enfermos. Sigamos orando por los enfermos. Hoy nos encomendaron que sigamos orando, ¿verdad? Vamos a seguir orando hasta que podamos ver la gloria de Dios. No es que el asunto de hermano Rudy a mí no me interesa, a él no le interesan mis asuntos. Claro que sí, hermanos, nosotros nos debemos interesar aquí unos por otros, dice la palabra de Dios. Orar unos por otros, creer que el Señor lo levantará, que el Señor lo restaurará, que el Señor lo levantará. Que, hermanos, ese es el trabajo de nosotros y esa es la oración. Entonces, hermanos, debemos de mantenernos en la oración, unánimes en la oración, hermanos. Entonces, fíjese, en una ocasión, hermanos, no sé si el hermano Rudy estaba en esa ocasión ahí, pero tuvimos un culto en la iglesia donde estábamos antes, hermanos, y lo estábamos haciendo afuera, hermanos, y se puso la lluvia que iba a llover, y los hermanos dijeron, empecemos a orar, oremos, y oramos, hermanos, y no llovió. Y no llovió, hermanos. Entonces, pero a veces se vuelve como mucha costumbre o nos acomodamos tanto decir, no, es la naturaleza va a soltar su lluvia porque es normal que va a llover. Sí es normal que va a llover, hermanos, pero si usted le clama a Dios, usted le dice, Señor, esto va a cambiar porque necesitamos hacer esto o lo otro, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. ¿Usted lo cree? Y si no lo cree, que el Señor le aumente la fe. Sí, hermanos, porque entonces es que ese es donde estamos nosotros a veces fallando en nuestras oraciones, porque estamos orando, pero no estamos creyendo. Entonces la oración, hermanos, tiene que ir agarrado de la fe, porque fíjese ya en Marcos 4:39 dice que se levantó una tormenta cuando Jesús se encontraba durmiendo dentro de la barca. En Marcos 4:39. Entonces dice, se levantó una tormenta. Jesús, dice, le dijeron, Jesús, ¿no tienes miedo que perecemos? Dijo, no le dijo, ¿verdad? Pero prácticamente, ¿cómo iba a tener miedo Jesús de perecer? Entonces, hermanos, Jesús les dice, se levantó y le dice, y reprendió al viento y le dijo, mar, cállate y enmudece. ¿Y el mar qué hizo, hermano? Cesó el viento y el mar se enmudeció y cesó el viento y se paró. Entonces, pero diremos, pero ese era Jesús. Pero ese era Jesús, ¿verdad? Pero al mismo Dios y al mismo Jesús es al que nosotros servimos. Allá lo voy a llevar al libro de Juan, porque ese sí quiero que lo leamos. A Juan, capítulo 14, verso 12 al 14. Porque, hermanos, quiero que leamos esto, porque quiero comprobarle lo que le estoy diciendo y todo lo que le estoy hablando de la oración, que sea basado por medio de la palabra, hermano. Entonces, mire, podemos decir, ¿verdad? O cualquiera puede decir, como le decía, pues ese era Jesús, por eso el mar le obedeció, los vientos se separaron, porque Jesús le dijo, mar, calla y enmudece. Pero vea lo que dice aquí en Juan 14:12. ¿Lo tiene? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Entonces, hermanos, ¿qué decía al principio en el 12? De cierto te digo, que el que cree las obras que yo hago, también tú vas a poder hacerlas. También tú vas a poder decir, también Dios te ha dado potestad, Dios te ha dado poder para poder decir. Hermanos, pero tampoco no vamos a andar en las calles, ¿verdad? Aire, enmudece. No, hermanos, no tampoco, no funciona así tampoco. Eso está hablando el Señor Jesús en caso de que usted tenga que hacer una oración o tengamos que hacer una oración y que sea respaldado por el Señor. Que sea respaldado por el Señor, porque así no va a funcionar. Entonces va a regresar decepcionado, va a decir, hermano, ¿sabe qué? Lo que leímos en Juan no funcionó. Yo le dije a la lluvia que se parara. No, hermanos, tiene que llover, tiene que nevar. Entonces, hermanos, no me estoy contradiciendo, simplemente le estoy dando o aclarando que no funcionan las cosas así. Debemos de saber ver las cosas, ¿me entiende? Porque entonces, pero Jesús dice, el que creyere en mí, las mismas obras que yo hago, él las podrá hacer. Pero ¿sabe que hace poco yo le preguntaba, antes que estudiara este tema, yo le preguntaba a mi esposa, de este versículo precisamente, ¿por qué entonces a veces las cosas no suceden? ¿Por qué las cosas no pasan? ¿Por qué no pasan? Se lo voy a dar de tarea, no le voy a dar la respuesta, hermano. Porque entonces, ¿por qué no suceden? Si ahí dice, ¿verdad? Que todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor, así sería hecho. Y así va a ser. Así debería de ser. Si viene un enfermo, hermanos, si viene un enfermo, orar por él. Y si Dios quiere, sanará. Entonces, hermanos, quiero llevarlo al libro de los Hechos. Quiero llevarlo al libro de los Hechos. Hechos 12. ¿Sabe que esto, hermano? Si lo que hemos leído, para mí, no sé si para usted, hermanos, lo que hemos leído y lo que hemos visto y el favor que obtenemos delante de Dios por medio de la oración es grande, hermanos. Como le vuelvo a decir, para mí yo lo veo impresionante. Lo veo algo glorioso, algo hermoso, hermanos, porque podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver que al Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso. Él tiene poder. Entonces, hermanos, pero esto que vamos a leer, hermanos, esto me llenó mucho más que lo que hemos leído, hermanos. Si a usted no, como le digo, si usted no pone en práctica o siente que no le interesa, pues es usted con Dios. Pero a mí, en lo personal, me interesa mucho. A mí me interesa mucho, hermanos, porque ver cómo obra el poder de Dios en las vidas, lo que el Señor es capaz de hacer, hermanos. Sabemos que no estamos huérfanos, hermanos. Tenemos a un Dios poderoso y de eso es de lo que nosotros debemos de agarrarnos, hermanos, de que servimos a un Dios todopoderoso. Usted podrá decir, hermano, pero yo me enfermo o estoy enfermo. Ya tengo varios años, meses, qué sé yo, hermanos, y no pasa nada. Y seguimos orando y no pasa nada. Va a pasar, hermanos. En el tiempo de Dios va a pasar. El tiempo lo va a hacer, el Dios lo va a hacer en el tiempo que Él quiera hacerlo. Nosotros no debemos de parar. Dice que nosotros debemos estar fervientemente en la oración. Hasta que usted, hermano, vea que ya sucedió lo que usted estaba pidiendo. Entonces, hermanos, pare de orar por eso. Pero si no ha sucedido, usted siga orando. No se desespere. Que la oración del justo puede mucho. Podemos ver el ejemplo de aquella viuda, no sé si era viuda, que se presentaba delante del juez y el juez no creía en Dios. Y él dijo, este juez, esta viuda, le voy a hacer justicia porque me va a desesperar y él se iba a desesperar y él dijo, bueno, le voy a hacer justicia. Pero no fue porque él haya querido hacer justicia, sino que porque Dios hace lo que Él quiere hacer.
y lo hace de la manera que Él quiere hacerlo. Entonces, hermanos, no nos desesperemos en la oración. La oración que permanezca en nuestras vidas siempre, hermanos, hasta que Él responda. Él va a responder, Él lo va a hacer. Él tiene poder para hacerlo. Porque a veces, hermanos, ese es el problema de muchas personas. Dice, ok, sirvo a Dios, me pasa esto, me pasa aquello. ¿Sabe que antes que yo viniera a Cristo, hermanos, yo lo primero que dije, voy a servir a Dios con todas mis fuerzas? Vinieron problemas a mi vida, vino enfermedad a mi vida. Dios me sacó de eso, hermanos. Dios me sacó de eso. Gracias a Dios pude pasarlo. Después de eso, hermanos, dije, bueno, seguiré sirviendo a Dios con todo mi corazón. Y otra vez vuelve a venir otra cosa, vuelve a venir otra enfermedad. Entonces, hermanos, pero yo digo, ok, tengo que seguir sirviendo a Dios. Tengo que seguirlo sirviendo, hermanos. No debemos desesperarnos. ¿Sabe por qué? Porque si nos desesperamos, perdemos. Nos vamos, nos alejamos de Dios. Y si llegara a perder la vida, pues entonces perdí todo. Porque entonces sí perdí todo completamente. Porque perderé hasta mi alma. Perderé mi salvación. Pero entonces, hermanos, pero si seguimos permaneciendo en el Señor, permaneciendo en la oración, estamos constantes en el Señor. Cualquier momento el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Y si no, Él le dará la fuerza. Él nos dará la fuerza para pasar las dificultades. Pero no nos desesperemos, hermanos. Veamos entonces aquí Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 12. ¿Lo tiene? 12:1. 12:1 al 5. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Paremos ahí. ¿Sabe qué? Entonces, hermanos, Herodes dice, le había dado muerte a Jacobo, hermano de Juan. Le había dado muerte, ¿por qué, hermanos? Por predicar el evangelio. Entonces, este hombre muerto, y dice que lo vio y que a los judíos le agradó eso, que le dieran muerte, que le habían dado muerte. Entonces viene y se llevan a Pedrito, se lo llevan y lo encarcelan. Oiga bien, se lo llevaron como que fuera un delincuente, hermanos, predicando la palabra del Señor. Si usted prestó atención ahí, dice que lo entregaron a 4 grupos de 4 personas. Lo entregaron entonces a Pedro, lo estaban cuidando 16 personas. Así sacamos la matemática. 16 personas estaban cuidando a Pedro. Fíjense, 16 personas estaban cuidando a Pedro. Pero sabe que la iglesia no paraba de orar por él. La iglesia estaba sin cesar, dice, en oraciones por Pedro. O sea que la iglesia no le dio lo mismo de decir, ok, se llevaron a Pedro, pues uno menos. No pasa nada, sigamos nosotros exaltando y glorificando a Dios, y Pedro pues allá en la cárcel. No, hermanos, la iglesia, por eso la iglesia debe de preocuparse por sus hermanos. Debemos de preocuparnos por nuestros hermanos. Oh, no, que no hemos visto al hermano. A mí qué me interesa, con que yo esté aquí. No, hermanos,
sí nos debe de interesar, porque entonces a eso es lo que el Señor nos ha llamado, a predicar la palabra, a que animemos a los que están desanimados. El hermano hoy puede estar muy animado, mañana puede estar decaído, hay que animarlo. Hoy yo puedo estar muy animado, mañana decaído, usted me levantará, usted me animará. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. No, pues a Pedro se lo había llevado, hermano. Estaba encarcelado, custodiado por 16 hombres. ¿Sabe qué? Entonces, hermanos, pero la iglesia no paraba, no paraba. Veamos el verso 6 al 10. Esto es lo que le decía, hermano. Esto es algo lindo, algo hermoso, hermano. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche. Oiga, Herodes lo iba a sacar, o sea, Pedro estaba encarcelado en la noche. Al próximo día, hermanos, a Pedro le iban a sacar y entregárselo a Herodes. ¿Para qué se lo iban a entregar? Para que también lo decapitaran, hermano. Entonces yo siempre digo, hermanos, que hay oraciones que nosotros, hermanos, podemos hacer, y oraciones que va a tardar la respuesta, que Dios dice, ok, tu oración ha sido escuchada, pero detente, momento. Pero hay oraciones, hermano, que entonces que se va a activar, y Dios también se activa y actúa en el mismo momento, hermanos. Porque sabe que si Dios no hubiera actuado ese mismo momento, que hubiera dicho, ok, ya escuché la oración de la iglesia, están clamando por Pedro, están pidiendo mucho por Pedro, y yo tendré cuidado de Pedro, hermanos, a Pedro lo hubieran decapitado. Entonces la reacción de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, fue inmediata, hermanos. Fue inmediata. Hay oraciones que el Señor va a responder en el momento que se necesita. En el momento que se necesita. Entonces, hermanos, vemos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando, ¿sabe qué? Vea esto, hermanos. Esto es muy interesante, algo muy lindo. Dice que una luz resplandeciente entró en la cárcel. Una luz resplandeciente. Entonces, ¿sabe que para que fuera una luz resplandeciente, los presos, no estaba solo Pedro, los presos, los carceleros y todo eso, no poderse dar cuenta de la luz, no poder ver la luz? ¿Sabe por qué no la pudieron ver? Porque la luz es Cristo, y le alumbraba a Pedro. A ellos no les estaba alumbrando, porque ellos estaban cegados, hermanos, porque solo a los que se le ha abierto los ojos pueden ver la gloria de Dios, pueden ver las maravillas de Dios, y solo a los que se les han abierto los ojos pueden ver la luz de Cristo, y solo a ellos es que le alumbra Cristo. Entonces, hermanos, dice, y resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro el costado, le despertó, diciendo, levántate. Oiga, mire, Pedro estaba acostado, estaba durmiendo, hermanos. Tranquilo estaba Pedrito, dormido. ¿Sabe qué? Él estaba dormido, hermanos. Estaba esperando en Dios. Él sabía que Dios iba a hacer. ¿Sabe qué? Alguien que diga, ok, mañana me presentaré, yo sé que mañana me van a sacar, mañana me van a llevar adelante del juez, mañana me van a llevar, me van a deportar, me van a hacer esto, lo que sea. ¿Usted cree que va a dormir tranquilo? Pero Pedro estaba dormido. Así que llegó el ángel y le tocó las costillas. Le dijo, Pedrito, despiértate, levántate. Entonces, hermanos, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma,
y salidos pasaron una calle y luego el ángel se separó de él. Darse cuenta, hermanos, el gran poder de la oración. El gran poder de la oración, hermanos. Porque vea, se le cayeron las cadenas a Pedro, sin necesidad que nadie se las quitara. Las puertas se le abrieron. La luz resplandeciente les alumbró y salieron. Eso lo hace solo el poder de Dios. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de la oración. ¿Sabe que por eso es que a veces aquí se nos encomienda y nos dicen: oremos por los hermanos que salen a predicar, que van a ir a las Amazonas, que van a estar por allá? Hay que estar orando siempre por los hermanos, porque la oración de la iglesia, hermanos, tiene mucho poder. ¿Sabe que aquí pudiéramos decir, Pedro tal vez estaba debilitado, estaba él, no sé, la Biblia no dice que lo golpearon, pero uno nunca sabe. Usted y yo, por ejemplo, no sabemos lo que los hermanos están pasando allá en las Amazonas. Si ellos van cansados, van con sueño. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba dormido. Entonces, hermanos, debemos de estar conscientes y siempre pendientes de nuestros hermanos que andan afuera, que andan predicando, orando, porque esa oración va a ser la que a ellos los va a levantar y les va a dar poder, hermanos. Porque la oración de la iglesia, dice la Biblia que la iglesia no paraba de orar por Pedro. La iglesia no estaba detenida. Ellos seguían orando, orando y orando constantemente por Pedro. Y vea lo que el Señor hizo, hermano. Esto es algo glorioso. No sé si a usted le parece algo maravilloso, algo glorioso, hermanos, pero a mí me llena de gozo, me da ganas de seguir sirviendo a Cristo, porque veo y encuentro las maravillas de Dios. Sé que ese Dios al que yo sirvo, hermanos, en una situación complicada, el Señor estará ahí. El Señor siempre va a estar. Debemos de permanecer en la oración. Entonces, hermanos, veamos de aquí del 11 al 16. 11 al 16. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Sabe que Pedro, hermanos, posiblemente Pedro no esperaba, Pedro no esperaba que sucediera todo esto, hermano? Él, cuando lo arrestaron, dijo: bueno, hasta aquí llegó mi vida. Se resignó. Él no esperaba, hermanos. Dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Oiga, ¿qué estaban haciendo en la casa? Orando. Ellos seguían orando, hermanos. Ellos seguían orando, reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Sabe que ellos, hermanos, o sea, ellos no se esperaban? Vea la gran sorpresa, lo que es la oración, hermanos. Aún ellos estaban orando, seguían orando. Pedro se les presenta, llega, les toca la puerta, le dicen: no, tú estás loca, no es Pedro, ha de ser un ángel, porque Pedro está en la cárcel. ¿Sabe que a ellos se les hacía imposible que Pedro estuviera ahí? Porque estaba encarcelado, estaba encadenado.
estaba custodiado por 16 hombres. A ellos se les hacía tan imposible, hermanos, para que Pedro estuviera ahí. Pero ¿acaso hay algo de imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Le dicen a la muchacha, tú estás loca, es un ángel. Y después Pedro les dice, no, aquí estoy, soy yo. Y Pedro les cuenta, hermanos, veamos, ya leímos al 16, ¿verdad? Entonces, hermanos, es necesario la oración. Imagínense, los hermanos todavía estaban orando y Pedro los sorprende, hermanos. Les dice, hey, aquí estoy. El Señor hizo esto conmigo, mandó un ángel, me sacó a la cárcel, las cadenas fueron rotas y aquí estoy. Ese es el poder de la oración, hermanos. No sé si usted ha entendido, ha comprendido hoy, esta mañana, la palabra del Señor, si hemos entendido realmente cuál es el poder de la oración, hermanos. Es que debemos permanecer siempre en oración, hermanos. Debemos estar firmes, constantes en la oración, que es algo muy importante. La oración es muy importante. Bastante importante es de que estemos siempre orando. Vea que dice Primera Tesalonicenses. Pero, hermanos, es muy importante la oración. Pero sabe que la oración es algo que cuesta, hermano. La oración cuesta bastante, hermanos. Y más si es de madrugada, ¿verdad? La oración cuesta, hermanos. Pero sí debemos de esforzarnos, estar en constante oración. De esa manera es de la única manera que vamos a poder vencer. Primera de Tesalonicenses 5, ¿lo tiene? 5:16. 5:16 dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Estad siempre gozosos. Hermanos, en un momento de tribulación, en un momento de problemas, ¿quién puede estar gozoso? ¿Quién puede estar gozoso? Pero la palabra de Dios dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, porque la oración es la que nos va a alimentar, y de esa manera entonces nosotros vamos a poder permanecer gozosos, hermanos. Pedro estaba encarcelado, Pedro estaba encerrado, hermanos, pero él dormía tranquilo. Él no estaba desesperado, él estaba dormido, él se tiró a dormir. El próximo día Dios sabrá. Él se entregó en las manos del Señor, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos: permanecer en las manos de nuestro Señor Jesucristo y permanecer en la oración. Aunque cueste, hermanos, cuesta, sí, pero pidámosle al Señor las fuerzas para poder permanecer siempre orando, hermanos, orando unos por otros, y preocuparnos siempre por cada hermano de la congregación. Que el Señor les bendiga.